Apocalipsis capítulo número 1, versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a hablar del testimonio de Jesús. Posiblemente hagamos un ajuste y tengamos que presentar una miniserie de este tema, el testimonio de Jesús, porque veo en la sala, en las noches, muchas personas que son nuevas, que no son de nuestra iglesia, y es bueno que estén bien edificados en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Permita, Dios, que su Santo Espíritu nos hable hoy y traiga para nosotros palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Habilítenos, prepárenos, capacítenos para comprender su verdad. Que nada ni nadie interrumpa la recepción de la misma. Y que todo lo que ocurra en este lugar le llene de honra y de gloria. Bendiga a los presentes, pero también bendiga, Señor, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en cualquier lugar del mundo, escuchando o viendo esta programación. En su mano santa nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Llama la atención en el libro de Apocalipsis la idea de que aparece con frecuencia el número 7. El 7 se repite una y otra y otra y otra vez. Ya dijimos en una reunión anterior que el 7 significa perfección. Y ahora, curiosamente, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, aparece la frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y cuando buscamos en el libro, encontramos que justamente aparece 7 veces esta expresión. Vamos a buscarlo rapidito, porque hay muchas cosas que decir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Capítulo 12, versículo 17. Dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Capítulo 14, versículo 12. Dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Capítulo 19, versículo 10. Aparece 7 veces la misma expresión. Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Capítulo 20, versículo 4. Dice el verso número 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántas veces aparece la frase? 7 veces. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que hay algo fundamental con esta frase, que hay mucho que aprender de esa frase, que hay una enseñanza profunda detrás de esa frase, y nos tomará por lo menos 3 días estudiar la frase. 3 días porque no hay más días. La esencia misma de la existencia cristiana es el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Qué cosa es
el testimonio de Jesús? Hay un exégeta que lo definió de esta manera: es el Evangelio como la revelación de la vida y obra de Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? La revelación ¿de quién? De la vida y obra de Cristo. Y él sigue diciendo: los evangelios y el Apocalipsis son parte del testimonio de Jesús. El testimonio comprende toda la era cristiana. Pregunta número 1: ¿vino Jesús a la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta número 2: ¿se encarnó Jesús y nació como un hombre? ¿Sí o no? Pregunta número 3: ¿vino Jesús fiel al cumplimiento de la palabra de Dios? Sí, Señor. De modo que ahora Jesús va a dar un testimonio. Testimonio es la declaración que hace un testigo. Testimonio es lo que expresa el testigo en base a la experiencia que tuvo con un hecho, un acontecimiento. ¿Conocía Jesús a Dios? Sí. ¿Vino a dar a conocer a Dios? Sí. ¿Procedía de Dios? Sí. ¿Es el mismo Jesús Dios? Sí, Señor. Así que en el Apocalipsis encontramos personas que se hallan problemas serios e inclusive algunos perdieron la vida por el testimonio de Jesús. No es el testimonio que ellos dan acerca de Jesús, es el testimonio que Jesús le dio a ellos y cambió completamente sus vidas. Uno de los problemas del mundo cristiano hoy es que los cristianos no han entendido el testimonio de Jesús. Y la razón por la que pensamos que no han entendido el testimonio de Jesús es porque no están dispuestos ni disponibles a dar lo que sea necesario por amor a Cristo Jesús. De allí la importancia y la trascendencia de lo que tenemos que estudiar. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos habla acerca de ese testimonio de Jesús. Es clave entender este testimonio de Jesús para entender el libro del Apocalipsis. Hemos dicho que el libro del Apocalipsis es una cristología. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis presenta en su primera parte, capítulo 1 al 14, todo lo que es la experiencia de la persona de Jesús, y en la segunda parte, capítulos 15 al 22, todo lo que es relativo a la segunda venida de Jesús. El personaje central del libro es Jesús. Todo el libro es la revelación de Jesucristo, o el testimonio de Jesucristo, o la experiencia con Jesucristo, o lo que Jesucristo quiere con su iglesia. Es imprescindible entender esto para crecer en la vida cristiana. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahora? En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. ¿Se reveló Dios? Sí. ¿Se mostró Dios? Sí. ¿Nos habló Jesús? Sí, Señor. De modo que el secreto de la vida cristiana consiste en descubrir el testimonio de Jesús. Cuando se descubre el testimonio de Jesús, cuando se conoce el testimonio de Jesús, cuando se experimenta el testimonio de Jesús, cuando uno se llena del testimonio de Jesús, entonces no hay diablo que te pueda mover. Es la ausencia del conocimiento y experiencia con ese testimonio que hace que el cristiano viva vida como se vive. Es más, el apóstol Pablo dice que el conocimiento de ese testimonio, el conocimiento de esa persona, hace posible que nosotros vayamos siendo metamorfeos, vayamos siendo cambiados, vayamos siendo transformados, vayamos siendo cambiados de gloria en gloria a la misma semejanza de Cristo Jesús. Significa que nuestra vida cada día se parece más a la vida de Jesús. La ausencia de ese testimonio, la ausencia de esa experiencia hace y dice que no lo conocemos. Porque la vida cristiana no es un cúmulo de conocimientos. La vida cristiana es una experiencia con una persona. Es conocer y amar a una persona, y esa persona se llama Jesús. Y para conocerlo hay que conocer su testimonio. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿No se ha dado cuenta que cuando se hace muy amigo de una persona, usted termina pareciéndose a esa persona? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y a veces usted usa frases que son de la otra persona. A ver, ¿sí o no? Vivíamos ahí en McAllen, cerca de la frontera de México. Oye, me llamaba hasta la atención tanto cuando los mexicanos decían de perdido.
Y de perdido. Y yo decía, ¿y qué será lo que significa de perdido? Y después decían de volada. Y dije, ¿qué será de volada? Y empecé a jugar con las palabritas esas. Y a veces la quería usar, pero la usaba fuera de contexto, como que no ajustaban. Y algún día yo voy a aprender. Y de perdido aprendí, porque eso se aprende de volada, olvídese. Olvídese. San Juan capítulo 3, versículo 31. ¿Ven que me aprendí el dialecto también? San Juan capítulo 3, versículo 31. Olvídense, los dominicanos no entienden eso, se están confundidos. Juan 3, 31 dice la palabra de Dios: el que de arriba viene, ¿qué cosa? Es sobre todos, de manera que el testimonio de Jesús es superior al testimonio de Moisés. El testimonio de Jesús es superior al testimonio de todo el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. No es que a Jesús lo juzgan, es que Él juzga a todo el mundo. Por eso Él dijo: oísteis que fue dicho esto y esto y esto, pero ahora le digo yo esto y esto y aquello. Qué cosa linda. ¿Cómo es posible que usted conozca el testimonio de Moisés, el testimonio de Isaías, el testimonio de Pablo, de Pedro y todo el mundo, y no conozca el testimonio de Jesús? ¿Qué le pasa a usted? ¿Es importante el testimonio de Jesús? ¿Sí o no? Pero ese conocimiento del testimonio de Jesús tiene que traducirse en una vida semejante a la vida de Jesús. Eso es lo que muestra que realmente lo conociste. Una vida dispuesta y disponible a servir al Señor. Una vida dispuesta y disponible a morir si fuera necesario por la causa de Dios. Y por eso dice que los mártires murieron por el testimonio de Jesús. Conocían el testimonio de Jesús. Y al final de la historia de la humanidad, los que no tengan la marca de la bestia, los que no reciban su sello, morirán o sufrirán o venga lo que venga, por amor a Jesús y por haber conocido su testimonio. Toda la lucha en la historia de la humanidad, toda la lucha en la historia de la experiencia cristiana es si conocen o no conocen el testimonio de Jesús. Todo el problema es si se conoce o no se conoce este testimonio. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Todos los escritores bíblicos, ¿de dónde eran? De la tierra. ¿Y habrán inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Pero quién vino de arriba? Cristo Jesús. ¿Quién fue engendrado por el Espíritu? Cristo Jesús. ¿Quién estaba lleno del Espíritu? ¿Quién era igual al Espíritu? Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Es importante el testimonio de Jesús. Cuando usted está lleno del testimonio de Jesús, hay un poder que le acompaña, hay un poder que sale de usted, hay un poder en lo que usted hace que cambia y transforma la vida de la gente. Entonces la ausencia de ese poder en nosotros no tiene que decir que algo falta en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conocemos a las personas, se relacionan con nosotros y siguen siendo iguales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no conocemos ese testimonio. Porque si lo conociéramos, nuestra vida les inspiraría a que hubiera un cambio en sus vidas. ¿Es así o no es así? Siempre me llamó la atención. Yo tengo que conocer a esa mujer. Una atea que vive en Tampa, Florida. Y me dice la directora del programa: oiga, pastor, hay una señora atea que quiere hablar, quiere conocerlo, quiere hablar con usted, aunque sea por teléfono. Una mujer atea. Sí. Le dije: mira, Margarita, a mí no me gusta estar eso de estar discutiendo. A mí no me gusta discutir con la Biblia. No, ella no quiere discutir. Digo: bueno, pues está bien. Aló, sí, mire, yo soy fulana de tal. Yo soy fulano de tal. Yo quería conocerlo. Digo: cómo no, encantado. Quiero decirle que yo oigo su programa todos los sábados en la mañana. Digo: ah, sí. Me dice: sí, pero yo soy atea, yo no creo en Dios ni en la Biblia. Digo: qué bueno, y tú oyes el programa todos los sábados en la mañana. Dice: sí. Digo: pero a mí eso me resulta muy curioso. ¿Y cómo usted se pone en un programa todos los sábados en la mañana si usted no cree en Dios ni en la Biblia? Dice: yo no creo, pero a mí me gusta ir al programa porque yo veo que usted sí cree. Y ya le he dicho a Dios que yo quiero creer. Porque me gusta cómo usted se emociona, cómo lo dice. Y digo: Dios mío, si yo pudiera creer así.
Si es verdad que esto existe, como dice él, hazme creer a mí también. Si usted toma un galón de gasolina y se lo echa por la cabeza y se enciende en medio de la calle, ¿lo van a ver o no lo van a ver? No haga eso, tenga cuidado. Tenga cuidado. Si una gente está encendida, ¿contagiará a los otros, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos hace falta? El fuego del Espíritu en nosotros para contagiar a la gente. Usted no se cansa de vivir siempre de la misma manera. Oiga, si a usted le dan la comida igual todos los días, oye, ¿usted no protesta? ¿Sí o no? Yo agradezco a mi casa, mi esposa tiene un menú. Y yo sé ya, yo no sé, yo me la como, pero yo sé que la cosa se va a variar. Cada día hay una cosa diferente. A veces le pido que me repita el del día anterior. Sí, porque uno se la da de tigre también. Uno sabe que mañana toca algo como que no está muy, ¿me entiende? Oye, repítemelo de ayer. Perdónenme, pero yo no sé vivir este asunto sin estar contento. Versículo 32. San Juan 3:32 dice, y lo que vio y oyó, ¿qué cosa dice? Esto testifica. ¿Y qué dice? Y nadie recibe su testimonio. ¿Conocía Jesús a Dios? Sí. ¿Venía Jesús de Dios? Sí. ¿Es Jesús Dios? Sí, Señor. ¿Conocimos a Dios? Sí, Señor. ¿Se reveló Dios? Sí, Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Déjame leerlo para evitarme un problema. Segunda de Corintios 3, 18. Este versículo me ha dolido la cabeza, porque mientras más lo leo, menos lo entiendo. Dice el versículo 18, por tanto, nosotros ¿cuántos? Todos. ¿Y qué dice ahora? Mirando a cara, ¿cómo? Descubierta, como en un espejo. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. ¿Quién reveló a cara descubierta la gloria del Señor? Jesús. ¿Qué le dijo a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué le pasa a ustedes? Nosotros somos cabezones. Porque si nosotros entendiéramos el testimonio de Jesús, conoceríamos a Dios. El alfa y la omega. ¿No le gustaría a usted en cada momento de su vida percibir claramente la presencia y la compañía de Dios con usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Ay, Señor. ¿No le pasa a veces que quiere decir cosas y como que no hay palabra para poderlas decir? ¿No le ha pasado eso? A veces uno tiene que inventarse las palabras para querer expresar lo que la boca no puede decir. Por eso me gusta usar tantas historias, porque yo creo que una historia puede decir lo que las palabras no pueden decir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En mi vida he vivido situaciones bien difíciles, momentos que son como el final de la historia de la vida de una persona. Y he tenido que encontrarme con personas que han estado a punto de perder la vida. Y justamente Dios nos ha usado para hacer la herramienta que impida que esa vida se apague. Iba en un tren, y voy a abreviar esta historia, para Virginia. Me encontré con una señora dominicana. Nunca olvido el apellido de esa mujer. Y nunca olvido esa historia. Y ella se empeñaba en decir que yo era un ángel. Mire qué barbaridad. Y yo me reía de la mujer. Y empeñada, porque me pregunta ella, estoy abreviando la historia, que si yo no tengo algo que decirle. Y yo digo, pero está tirando, esto es como la paloma tirándole piedras a la escopeta. Digo, yo sí tengo algo que decirle, amiga mía. Y le hablé casi 4 horas con la Biblia en la mano. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y al final me pidió que me descubriera, que en realidad dijera quién soy yo. Qué barbaridad. Y yo le enseñé mi cédula y mi pasaporte y todo. Dice que no, que yo era un ángel que Dios había mandado. Y le pregunté que por qué. Entonces me explicó. Ella tenía planes, venía de Nueva York, iba para Washington. Y entre llanto me decía que ella quería quitarse la vida. Y la noche anterior le había dicho a Dios que le daba una oportunidad. Era el día siguiente, para que le mandara un ángel y que le hablara del evangelio que ella conoció cuando era niña.
Y que no me dicen con quién se encontró la mujer esta. Primera vez que veo yo un ángel negro, yo no sé si hay. Nada más había oído de una canción por ahí de los ángeles negros, ¿se acuerdan de eso? Jesús es mayor que Moisés y que todos los profetas. El testimonio de Jesús es la palabra final. El testimonio de Jesús es la palabra porque Dios le dio el Espíritu sin medida. San Juan capítulo 3, versículo 34. Mire qué cosa linda. Le dio el Espíritu, ¿cómo dice? Sin medida. Juan 3, 34. Dice el versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿qué cosa? Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, ¿cómo? Por medida. ¿Estaba Jesús lleno de todo el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Y quién inspiró la Biblia? El Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu inspira la Biblia, pero el Espíritu inspira a Jesús y Jesús está por encima de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por eso es interesante conocer el testimonio de Jesús. ¿Qué dice San Lucas 24, 44? Miren, si me emociono, discúlpenme, pero ay, hombre, uno vive siempre como restringido. Lucas 24, 44, ¿qué dice Jesús? Dice el Señor Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, ¿qué cosa? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? ¿Y qué es lo que compone todo eso? En el Antiguo Testamento. Ese no es el tema de hoy, es el tema de pasado mañana, no sé qué día es. Hoy es el testimonio de Jesús. ¿Hablaba el Antiguo Testamento de Jesús? ¿Qué dice Juan 5:39? En el original dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿de quién habla la Escritura? De Jesús. ¿Sí o no? Isaías capítulo 42, versículo 1. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dice ahora? He puesto sobre él, ¿a quién? Mi espíritu. Él traerá justicia. ¿Y qué cosa dice? A las naciones. Capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice el verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. San Lucas capítulo número 4. Mire lo que dijo Jesús. San Lucas capítulo 4. Versículo 18 al 21. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Porque confirma la idea de que Cristo dio su testimonio. Y el testimonio de Cristo es esencial para nosotros hoy. San Lucas capítulo 4, versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué cosa? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dijo Jesús que él era ese personaje, ¿sí o no? Entonces es clave, es fundamental conocer el testimonio de Jesús. Por eso es fundamental conocer el libro de Apocalipsis. El resultado de conocer el testimonio de Jesús es una vida cambiada. Es una persona que nace de nuevo. Es una persona que comienza una linda y maravillosa experiencia con Dios. El apóstol Pablo habla acerca de este testimonio de Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 6. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, ¿en quién le dice?
en vosotros. El apóstol Pablo presenta claro el contenido y el significado del Evangelio como el testimonio del Señor Jesús. El Evangelio en realidad es Jesús. Las buenas nuevas son Jesús. En realidad, todo este contenido, todo este mensaje, en realidad, todas estas palabras, todos estos conceptos, todo enfilan, enfocan, señalan a una persona concreta que se llama Cristo Jesús. Por eso, el testimonio de Jesús es el mismo Jesús, quien es salvación y vida eterna. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Quién es la redención? Cristo Jesús. ¿Quién es el Evangelio? Cristo Jesús. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. ¿Quién nos redime? Cristo Jesús. Todo se resume en una palabra: Cristo Jesús. Entonces, si usted conoce a Jesús, usted es una nueva criatura. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu propia experiencia dice si conoce o no conoce el testimonio. Hay un mundo que perece, hay un mundo que se pierde, porque los que se llaman del nombre de Jesús no reflejan al Señor Cristo Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Deberíamos preguntarnos, ¿estamos haciendo lo que manda Jesús? Pastor, ¿está caliente la cosa? Sí, querido. Sí, querido. Y está bueno de que estemos dando vueltas. Vamos a ponernos lo que tenemos que estar, ¿o no? ¿Sí o no? Oiga, qué barbaridad. Vivir así como vive uno y se pierde tu hermana, tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu compañero de trabajo. Pero ¿cómo podemos estar tan tranquilos si toda esa gente se están perdiendo? ¿Sí o no? Oro por mis hermanos, oro por mi familia. Le digo, Señor, si tiene que romperle una pierna, rómpesela. Si tiene que le caiga de lo que sea, pero que no se pierda. Así oré por mi mamá y se fue a pedazos, pero se salvó. Y recuerdo que en la cama me decía la vieja, porque esa tenía el corazón de hierro, me decía, a la verdad, Andrés, que si no hubiera sido por esta enfermedad yo me pierdo. Digo, mamá, yo oré mucho para que el Señor te partiera por la mitad, porque es que tú eras muy dura. Se sonreía. Estaba con una cirrosis hepática espantosa, ¿eh? El hígado se le estaba yendo a pedazos. No crean que era paja de coco. Pero ahí reconoció que hay un solo Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Para qué sirve la vida si no es para uno salvarse? ¿No se han dado cuenta que cuando todo está bien nos alejamos más de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un buen trabajo, todo el mundo con salud, dinero en la casa, un carro nuevo, casa nueva. ¿Para qué te quiero, Señor? Qué barbaridad, ¿eh? Y es cuando más deberíamos buscar a Dios. Pero cuando viene la desgracia, compadre, dice mi mamá que nada más se acuerdan de... Bueno, mejor no lo digo, esa expresión es muy profunda. San Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, ¿qué cosa? El testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿El testimonio de quién dice Pablo? El testimonio de Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Me gusta lo que Pablo dice. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día, ¿qué dice ahora? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué creyeron qué? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cómo sabemos que el testimonio de Jesús ha sido creído? Porque el testimonio de Jesús tiene tanto poder que cambia y transforma la vida de la gente. Estamos contentos y conformes con arremangarle 27 doctrinas a la gente y nada pasa. No, ya conoce el mensaje. ¿Cuál mensaje conoce? No, ya yo le prediqué. ¿Qué fue lo que le predicaste? Ya yo le enseñé. ¿Qué fue lo que le enseñaste? ¿Conceptos?
Me gusta que se queden así tranquilitos, porque esto sí le va a doler. San Juan 17:3. Esto sí que le va a doler. Ay, ojalá se ofendan. Dice el versículo 3: y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Le enseñaste a Dios y a Jesús? Dice el himno: la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Que hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? Eres fiel por doquiera que vas. ¿Puede tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios? Esa es la predicación del Evangelio. Andamos alborotando, pero ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? La famosa pregunta de Isaías al rey Ezequías: ¿qué vieron en tu casa? La pregunta: ¿qué vieron en tu vida? Si conoces el testimonio de Jesús, tú serás otra persona. Reflejarás a Cristo Jesús. ¿No han notado que hay gente que uno conoce y uno como que se inspira conociendo a esa persona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y como que usted no se quiere ir, como que no quiere que se le vaya a la persona. Usted se siente como atraído, como un imán, ¿o no? Cuando una persona es cristiana de corazón, entregada, consagrada de verdad, que vive cerca de Dios, y usted se acerca a la persona, ¿no se siente inspirado usted? Y le dan anhelo de ser mejor persona. ¿Sí o no? Yo tengo que viajar mucho, y a veces estoy sentado y me gusta sentarme en el aeropuerto a leer, y a veces ya dejo el libro y me pongo a ver la gente, y empiezo a orar a Dios, a ver la gente cruzar. Qué cosa linda. Hay personas que pasan que el rostro le brilla, y digo: ese, cosa linda. Personas que usted la ve caminando y usted sabe que están caminando con Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? Y a veces esas personas giran y miran, y uno les mira y hacen así, mira, y hacen así como que dice: oh, usted también tiene el mismo asunto que yo. Tenemos el mismo asunto por dentro, compadre. ¿No es lindo eso? Y a veces se acercan: usted es cristiano. Ajá. ¿Y usted también? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Casi 30 años. ¿Y usted? No, yo apenas tengo 5 años. Va por buen camino. ¿Y cómo usted lo conoció? Y comenzamos a hablar, y al rato estamos hablando como si nos conociéramos de años. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Sí o no? El testimonio de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Pablo llegó a conocer tanto el testimonio de Jesús que no le importó morir para dar testimonio acerca de ese testimonio. Alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice el verso 8: por tanto, ¿qué cosa? No te avergüences de dar, ¿qué cosa dice? Testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, hay que decir toda la verdad. Esto no se lo quería decir muy claro, pero se lo tengo que decir. Todos los que conocen el testimonio de Jesús sufren. ¿Sigo? Las otras duelen más. Todo el que realmente y verdaderamente conoce el testimonio de Jesús lo persiguen. ¿Sigo? ¿No le va a gustar? Oiga, usted me está espantando, pastor. Qué bueno, por lo menos te está espantando. Toda persona que conoce el testimonio de Jesús y lo vive, le hacen la guerra y le hacen la vida imposible. Qué barbaridad. ¿Y saben por qué? Porque ya no es de este mundo. Ahora es del reino de los cielos. Y las tinieblas no pueden estar en paz con la luz. Si tú vives en paz, ten cuidado, mi negro lindo. Si tú vives en paz, ten cuidado, querida. Porque la luz y las tinieblas nunca pueden estar en paz. ¿Es así o no es así? Cristo dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra. Y la guerra empieza por la misma casa. ¿A cuánto le gustaría vivir en guerra?
Perdonen, esto es lo que le estoy ofreciendo. Guerra, problemas, dificultades, dolor, sufrimiento. Esto es lo que le estoy ofreciendo. Si usted quiere conocer el testimonio de Jesús, tiene que ponerse duro. Lo van a maltratar. Le van a hacer la vida imposible. Va a tener muchísimos problemas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero al final, el Señor Jesús dirá: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O salir. ¿Qué me importa a mí el sufrimiento? ¿Qué me importa a mí las dificultades? ¿A él le fue peor que a mí? ¿O no? Y una cosa linda: ¿quién prometió estar conmigo? El Alfa y la Omega. ¿Quién está siempre presente? El Alfa y la Omega. Veníamos en un avión y el avión como... digo, qué bueno, si este se cayó, a dormir se ha dicho. ¿Qué me importa? Sí, porque ¿qué saben los muertos? No saben nada. Mejor. Una vez le dije, estaba muy enfermo, le dije al Señor: Señor, creo que el negro se va a morir ya. Y dice: no hay mucho trabajo que hacer. Al otro día estaba sanito otra vez. Qué barbaridad. A veces le digo: pero búscate a otra. Dice: no, nosotros estamos muy ocupados en sus cosas. ¿O no? Sea honesto con usted mismo. Mire la agenda de su vida. ¿A qué no tiene espacio para el Señor? Y eso que usted dice que va a vivir en el cielo, yo quiero ver en cuál cielo va a vivir. Decía un señor: en el cielo raso. Esto hay que decirlo así, con gozo y alegría, porque esto duele. Esto duele. Cuando usted ve a una persona muerta, perdida. Una vez tuve que hacer un funeral en El Ingenio, en un cementerio aquí en Santiago que se llama El Ingenio. Un muchacho de 22 años en Nueva York se dio un balazo en la cabeza y se voló los sesos. Y a la familia se le ocurrió que el pastor Porte haga el funeral. Digo, qué barbaridad. Porque la gente escoge los pastores para casamiento y para funerales. Y yo dije: pero no pudieron haber cogido a otro. ¿Qué voy a decir yo de este tipo que se voló los sesos? Ese está más perdido que un hijo del índice. No hay nada que decir. Sí, pues está perdido. Se mató, y si se mató, se perdió. No me vengan con el cuento: no, que a la última hora le volaron los sesos. Pues hay que predicar, ya me lo pidieron. Y me planté ahí delante. Me olvidé del muerto. Le prediqué a los que estaban vivos. Le dije: si usted no se arrepiente y se entrega al Señor, usted se va a perder. Y recuerdo que la mamá del muerto, esa dejó de llorar y estaba tan centrada oyendo el sermón, que al final, hasta en los funerales que se ha llamado, le dije a la mamá: y usted, si no se entrega al Señor, no tiene ninguna esperanza de salvación. Y la señora dejó de llorar. Digo: mejor le vale que se ponga en las manos del Señor para que estos otros se salven. No hablé del muerto, porque ese no hay que decir nada, ese está listo y perdido. Pero por lo menos que se consagre ella para que los otros se puedan salvar. ¿O no? ¿Cuántos tienen hijos? Oigan, ¿ustedes no tienen planes de que sus hijos vayan al cielo? Tienen que ir ustedes primero. Déjense de cuento, Si usted no está consagrado a Dios, dedicado a Dios, caminando fiel con Dios, no espere que sus hijos lo hagan. Creo que sería una falta de respeto pedirle a otro que haga lo que uno no está haciendo. ¿Es así o no es así? Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que quisieran ser un ejemplo y un modelo para sus hijos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Juan que él estaba preso. Y miren por qué Juan estaba preso en la isla que se llama Patmos. Dice él en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso, señores, decía Juan, por predicar la palabra y por dar testimonio, por presentar el testimonio de Jesús. Yo estaba con problemas y estaba bien atribulado y tenía dificultades y tenía problemas serios. ¿Por qué? Por el testimonio. Mi pregunta a ustedes, padres: ¿vale la pena pagar el precio de dolor, sufrimiento y molestia para que nuestros hijos alcancen la salvación en la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale la pena romper cosas en la casa, renunciar a cosas en la casa para que los hijitos puedan salvarse? ¿Sí o no? En estos días estaba yendo a mi hijo mayor predicando. Andresito dio una conferencia de 2 semanas y la nena de 2 semanas también.
Uno predicaba en una iglesia y el otro en otro. Y me daba una risa cuando él decía, ¿sí o no? Dice, ahí está este copiando ya. Cosa chula, papá. Y me gustó ver el negro predicando. Es un gigantón así. Y decía, y como dice aquí el señor aquel. Y empezó a decir, y entonces, pero él se goza con su cosa. Y bueno, digo, ¿verdad lo que decía mamá? Dice que hijo de gato caza ratón. ¿No se siente feliz usted que sus hijos reproduzcan su vida? ¿Sí o no? Ay, Señor. Déjeme jugar un chin aquí a la teología. Los eruditos en exégesis han entendido las expresiones genitivas de Dios y de Jesús como autorrevelaciones de Dios y de Jesús a la iglesia. Espérense que algunos van a oír esta cuestión y les gusta esta monería de que le digan estas cosas. El testimonio ampliado de Dios coloca a la iglesia ante la autoridad del Hijo de Dios. ¿Se pueden sentar? Vamos a demostrar esta tesis en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ya lo leímos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Dice el 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice ahora? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Pregunto, ¿nos ha hablado Dios, sí o no? ¿Nos habló Jesús, sí o no? Capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, pregunta Pablo, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando la gente rechaza este mensaje, cuando la gente rechaza esta predicación, ¿a quién están afrentando? Están afrentando a Dios. ¿Es serio esto o no es serio? ¿Sí o no? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi pregunta, ¿le gustaría caer en la mano del Dios vivo para que lo destruyan? No. Capítulo 12, versículo 22. La Biblia es sabrosa. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y dice ahora, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? ¿Cómo se llama el libro donde están registrados ellos? El libro de la vida. ¿Recuerden que hablamos del libro de la vida? A ver, ¿hablamos o no hablamos? Sí, Señor. Inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alabado sea el nombre de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo,
aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿No es el testimonio de Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué más puede decir Jesús para nuestra salvación? ¿Qué más puede hacer? Terminemos esto, 1 de Juan 5, versículo 9 al 13. El testimonio de Jesús, cosa linda. 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 13. Dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cómo dice ahora? Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener a Jesús? ¿Verdad que uno no puede dar lo que no tiene? Pero sí puede dar lo que tiene. No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Qué cosa linda. ¿A quién tenía Pedro? A Jesús. ¿A cuánto le gustaría tener a Jesús? Y compartirlo con los demás. A veces no hay que abrir la boca para compartir a Jesús. El sol no tiene que anunciar, ¡hey, aquí voy! Desde que él sale ya todo el mundo sabe que es el sol, ¿o no? Y la luna, no hay que anunciarla, ella sale, ya saben todo el mundo que es la luna. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted? Cuando va a la calle, cuando camina, ¿a quién ven? ¿Qué es lo que ven en usted? ¿Qué es lo que usted refleja? ¿Le gustaría reflejar a Jesús? ¿Estar lleno del testimonio de Dios? Sinceramente. ¿Se atreve a ponerse en pie esta mañana diciendo, Señor, yo quiero reflejar a Jesús? A mí me gusta viajar y no pierdo la esperanza de comprar un avión, tener mi propio avión. El oro y la plata no es del Señor. ¿Sí o no? Oye, y dice, le digo al Señor, Señor, usted dice en Romanos 8:32 que usted nos dio a Jesús y que con eso nos da todas las cosas. Yo quiero un avión. En estos días vi en una película un avión, un jet. Tenía 3 turbinas atrás. Qué cosas ricas, mamacita. Nada más tenía como 8 o 9 asientos y suficiente espacio. ¡Wow! Hasta tenía un comedor, una sala, un avión. Y dije, mamacita, así que yo quiero uno. Es que uno pierde mucho tiempo en los aeropuertos, ¿no se han dado cuenta? ¿Sabe lo rico que sería decir, tengo que estar en Italia, tengo que hacer escala en tal sitio y tal sitio, me voy a tal hora y llego a tal hora, y no tener que perder ni una hora de tiempo en el camino? ¿Es lindo eso o no es lindo? Y ya predicaste en Italia, ahora voy a ir a Holanda. Predicaste, sería rico vivir viajando. ¿Cuántos se quieren ir conmigo? Sí, mire, bueno, para llevar a toda esta gente. Yo quiero hacer una pregunta sinceramente. Ojalá haya por lo menos una persona aquí hoy. Y le hago la pregunta con todo mi corazón. ¿Te atreves a venir al frente y orar conmigo? Sabiendo que en el pasado no te interesaba tanto la relación con Jesús, pero que ahora el Espíritu está comenzando a mostrarte y demostrarte que necesita esa experiencia. ¿Te atreves a pasar al frente para orar conmigo? Sí, yo sé que posiblemente nunca te empeñaste en esto, pero ¿te atreves a pasar al frente y desafiar las cámaras y desafiar a la gente? Y decirle a la gente, a tu esposa o a tu esposo, tu novio o tu novia, a tus amigos, yo siento en mi corazón la necesidad de pasar al frente, de decidir acercarme a Jesús y caminar con Él. ¿Te atreves a desafiarte a ti mismo?
Yo no te estoy llamando a ningún compromiso religioso. Te estoy llamando a conocer a Jesús, a entregarte a Jesús, a caminar con Jesús, a ser de Jesús. Te estoy desafiando a tener una fe clara, viva, práctica, basada en el testimonio de Jesús, en la declaración de Jesús, en la persona de Jesús. El desafío significa que el Espíritu vendrá a tu vida en esta hora y empezará a cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y echará de tu vida todo lo que tenga que ser echado y pondrá en tu vida lo que tiene que ser puesto. ¿Te atreves a hacer esa decisión? Te van a criticar, te van a mirar raro, posiblemente pierda algunos amigos, tal vez vengan conflictos, inclusive en la casa, o tal vez hasta con la misma persona que te acompaña hoy. ¿Te atreves a enfrentar esas cosas por amor a Jesús, para garantizar y asegurar tu entrada al reino de los cielos? ¿Seguro que te atreves? Y yo no sé dónde tú estás. Posiblemente estás aquí en la congregación en este día, o posiblemente estás en cualquier lugar del mundo escuchando este mensaje o viéndolo a través de la televisión o algún DVD. La pregunta mía sigue en pie. ¿Te atreves? Yo no te estoy diciendo que haga promesa de dejar esto o aquello malo que hace. Yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, ¿te atreves a pesar de hacer lo malo que estás haciendo, entregarte en la mano de Jesús? Dale una oportunidad a Jesús. Como aquel hombre de la historia que conté, ¿te atreves a decirle a Jesús: Señor, tengo 3 mujeres, vengo a entregarme a ti con las 3 mujeres, yo no la puedo dejar? ¿Te atreves a darle la oportunidad al Señor? Venir con la mano sucia. ¿Quién sabe si acaba de hacer un atraco? ¿O quién sabe si acaba de inyectarte, sabe Dios qué cosa, o de acostarte con una mujer ajena? A mí no me importa qué acabas de hacer. Lo que te pregunte, ¿te atreves a acercarte a Jesús? ¿Te atreves a venir a Él? Sucio como estás, sucia como estás, y decirle: yo quiero conocer tu testimonio, yo quiero recibir tu espíritu, yo quiero ser cambiado. Si te atreves, entonces da un paso. Si te atreves, entonces haz una actitud donde estás que diga que sí. Tú le dices sí a Jesús. Querido Dios, hoy decimos sí para entregarnos en sus manos. Amén. No vamos a presentar nada en nuestro favor, no hay nada que nos recomiende. Solo queremos conocer su testimonio para dar testimonio. Queremos conocerle a usted, Señor Jesús. Amén. Recibir la unción de su Espíritu bendito. Ser cambiados y transformados en personas nuevas. Amén. Prepárenos y habilítenos, Señor, para que nuestros nombres pronto estén registrados en el libro de la vida. Y si ya lo están, Señor, que nada ni nadie los borre de ese lugar. Perdone, Señor, nuestra vida pasada. Lávenos con la sangre de su Hijo. Cámbienos y transfórmenos. Y guíenos a una nueva y maravillosa experiencia de fe, para la gloria de su santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús.